Esta madre atea murió por 5 minutos y abrazó a su hija fallecida en el paraíso real. Los médicos no tienen explicación para lo que sucedió después. La noche del 23 de septiembre de 2023 en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, ubicado en la Colonia Doctores de Ciudad de México, los médicos presenciaron algo que desafiaría todo protocolo científico conocido. Patricia Mendoza Ramírez, de 34 años, residente de la colonia Roma, ingresó al área de urgencias en condiciones críticas. Su expediente clínico, con número de registro 2023-09 CHI-EM4MT, documentaría uno de los casos más inexplicables en la historia de ese centro pediátrico reconocido internacionalmente por su excelencia médica y rigor científico. Lo que sucedió durante 5 minutos exactos esa noche obligaría al equipo médico a cuestionar los límites entre la vida, la muerte y aquello que la ciencia aún no puede explicar. Patricia había llegado inconsciente, traída por paramédicos del sistema de urgencias médicas CDMX, después de que su vecina, la señora Guadalupe Torres, la encontrara desplomada en el piso de su apartamento del edificio Insurgentes 847. La vecina había escuchado un golpe sordo contra el suelo y, al no recibir respuesta tras tocar insistentemente la puerta, decidió usar la copia de llaves que Patricia le había confiado meses atrás. La escena que encontró era devastadora. Patricia yacía inmóvil junto al sofá, con fotografías de su hija Valeria esparcidas a su alrededor y una expresión de profundo sufrimiento congelada en su rostro. Los paramédicos llegaron en menos de 8 minutos, pero ya para entonces las señales vitales de Patricia eran casi imperceptibles. En el hospital, el doctor Javier Solís Herrera, cardiólogo con 20 años de trayectoria y especialización en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, recibió el caso con la seriedad que ameritaba. Los primeros estudios revelaron una situación crítica: presión arterial indetectable, saturación de oxígeno por debajo del 60% y un ritmo cardíaco errático que colapsaría completamente minutos después. A las 23:47 horas exactamente, según registran los monitores cardíacos del equipo Philips IntelliVue MX800, el corazón de Patricia se detuvo por completo. La línea del electrocardiograma mostró lo que los médicos temen ver: una línea completamente plana, el indicador inequívoco de asistolia, la ausencia total de actividad eléctrica cardíaca. El doctor Solís activó de inmediato el protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada establecido por la American Heart Association. La enfermera María Elena Fuentes, con 15 años de experiencia en la unidad de cuidados intensivos, comenzó las compresiones torácicas con la precisión mecánica que solo otorgan años de entrenamiento. 100 compresiones por minuto, presionando el esternón aproximadamente 5 centímetros de profundidad, siguiendo el ritmo mental que todos los profesionales médicos conocen. El doctor Solís preparó la primera dosis de epinefrina, 1 miligramo administrado por vía intravenosa, el estimulante cardíaco estándar en estos casos. Los segundos se convertían en minutos mientras el equipo trabajaba con desesperación controlada, esa mezcla de urgencia y profesionalismo que caracteriza a quienes batallan contra la muerte cotidianamente. A los 2 minutos de paro cardíaco se administró la segunda dosis de epinefrina. El desfibrilador bifásico LifePak 15 estaba preparado, pero la asistolia no responde a descargas eléctricas, un detalle técnico que frustra a muchos médicos. Las compresiones continuaban sin cesar. La DRAM, Carmen Elizondo, residente de 3er año de Medicina Interna, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, monitoreaba los niveles de dióxido de carbono exhalado, buscando alguna señal de circulación espontánea que indicara retorno de función cardíaca. Los números permanecían estáticos, inquietantemente bajos: 3 minutos, 4 minutos. La tensión en la sala era palpable, espesa como el aire antes de una tormenta de verano en el Valle de México. El doctor
Solís conocía las estadísticas con brutal claridad. Después de 4 minutos sin oxigenación cerebral adecuada, el daño neurológico comienza a ser irreversible. Después de 10 minutos, las probabilidades de recuperación sin secuelas graves son prácticamente nulas. Él había presenciado demasiados casos donde la reanimación exitosa solo traía de vuelta un cuerpo sin conciencia, un corazón que late en un cerebro que ya no funciona. Miraba el reloj digital en la pared, esos números rojos brillantes que marcaban cada segundo como una sentencia. 5 minutos exactos desde el paro cardíaco. Las guías médicas internacionales sugieren considerar la futilidad del esfuerzo después de 20 minutos de reanimación sin respuesta. Pero 5 minutos ya representaban un punto crítico donde las expectativas comenzaban a desvanecerse. La enfermera Fuentes mostraba signos de agotamiento físico. Las compresiones torácicas efectivas requieren fuerza considerable, y mantener la calidad durante periodos prolongados es humanamente extenuante. El técnico de enfermería, Roberto Chávez, se preparaba para relevarla cuando sucedió lo inexplicable. Sin previo aviso, sin ninguna intervención médica adicional, el monitor cardíaco emitió un sonido que todos reconocieron instantáneamente, el pitido rítmico de un corazón que late. Los ojos de todos se dirigieron simultáneamente a la pantalla. La línea plana había desaparecido. En su lugar, un ritmo sinusal normal, perfectamente regular, con una frecuencia de 72 latidos por minuto, apareció como si nunca hubiera existido el paro cardíaco. El doctor Solís verificó manualmente el pulso carotídeo de Patricia. Estaba allí, fuerte, constante, imposible de negar. La presión arterial comenzó a estabilizarse. 110 pon Tedam Mirit Acrac Pros, valores completamente normales. La saturación de oxígeno ascendía rápidamente, 85%, 90%, 95%. En el lenguaje médico, esto se denomina retorno de circulación espontánea, pero ese término clínico no capturaba la magnitud de lo que acababan de presenciar. Los corazones no simplemente vuelven a latir por sí solos después de 5 minutos de asistolia completa sin respuesta a medicamentos ni a protocolos establecidos. Eso no sucede en la medicina basada en evidencia. Eso no sucede en los libros de texto de cardiología. Eso simplemente no sucede. La Dogitopira. Elizondo revisó los registros digitales del monitor buscando algún error técnico, alguna falla en los electrodos, cualquier explicación racional. Los datos eran irrefutables. 5 minutos y 17 segundos de asistolia documentada, seguidos por un retorno espontáneo sin causa identificable. El doctor Solís, hombre de ciencia formado en el rigor del método científico, miraba a su paciente con una mezcla de alivio y perplejidad absoluta. En 2 décadas de cardiología, había presenciado recuperaciones notables. Había visto casos que desafiaban las probabilidades estadísticas, pero nunca había visto esto. Nunca había visto un corazón detenido volver a la vida de forma tan repentina, tan completa, tan perfecta, sin explicación médica alguna. Patricia comenzó a mostrar signos de conciencia aproximadamente 3 minutos después de la recuperación cardíaca. Sus párpados se movían, sus manos se contraían levemente. El equipo médico se preparaba para evaluar daño neurológico, esperando encontrar confusión, desorientación, posibles déficits cognitivos. Lo que no esperaban era que Patricia abriera los ojos abruptamente, con una claridad y lucidez que contradecía todo lo que acababa de suceder, y pronunciara con voz temblorosa pero firme 4 palabras que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Vi a mi hija. Jesús es real. El doctor Solís anotó estas palabras en el expediente clínico bajo el apartado de observaciones post-reanimación, sin saber todavía que acababa de documentar el inicio de un testimonio que desafiaría la frontera entre la medicina y lo inexplicable, entre la muerte clínica y la experiencia de otro reino que la ciencia aún no puede medir, cuantificar ni comprender.
6 meses antes de aquella noche en el Hospital Infantil de México, Patricia Mendoza Ramírez era una mujer completamente diferente. Diseñadora gráfica independiente con un pequeño estudio en su apartamento de la colonia Roma, trabajaba principalmente para empresas emergentes y pequeños negocios que necesitaban identidad visual. Su computadora Mac, su tableta Wacom y su talento eran sus únicas herramientas para mantener a flote un hogar de madre soltera. El padre de Valeria, un músico de jazz llamado Roberto Estrada, había desaparecido cuando el test de embarazo mostró 2 líneas rosadas 7 años atrás. Patricia nunca más supo de él. No hubo pensión alimenticia, no hubo llamadas de cumpleaños, no hubo figura paterna. Solo Patricia, Valeria y una abuela materna muy religiosa que vivía en Coyoacán y que constantemente le rogaba a Patricia que volviera a la fe católica que había abandonado en la universidad. Patricia había crecido asistiendo a misa todos los domingos en la parroquia de San Juan Bautista, memorizando oraciones que ahora consideraba supersticiones vacías. Durante su licenciatura en diseño en la Universidad Iberoamericana, había leído a Nietzsche, Sartre y Dawkins, abrazando un ateísmo militante que la hacía sentir intelectualmente superior. Para ella, la religión era el opio del pueblo, una muleta emocional para quienes no podían enfrentar la realidad cruda de que la vida no tiene propósito trascendente. Discutía acaloradamente con su madre, doña Carmela Ramírez, una mujer de 70 años cuyo rosario nunca abandonaba sus manos arrugadas. «Mija, Dios tiene un plan para ti y para Valeria», le decía la abuela. Patricia respondía con sarcasmo. «Si Dios existe, ¿por qué permite que haya tantas madres solteras luchando solas? ¿Por qué los hombres se van sin consecuencias?» Era una batalla filosófica que se repetía en cada reunión familiar, hasta que Patricia decidió simplemente distanciarse. Valeria Mendoza era todo para Patricia. Una niña de 7 años con enormes ojos cafés, cabello negro trenzado que le llegaba hasta la cintura y una risa que llenaba el apartamento de alegría genuina. Estudiaba 2º año en el Colegio Marista de la Ciudad de México, una escuela primaria privada que Patricia podía pagar apenas con sus trabajos de diseño más lucrativos. Valeria adoraba los libros de cuentos, especialmente las historias de princesas y aventuras. Cada noche, antes de dormir, Patricia le leía bajo la luz cálida de la lámpara con forma de luna que decoraba la habitación infantil llena de peluches y dibujos pegados en las paredes. «Mami, cuando sea grande quiero ser doctora para ayudar a niños enfermos», le decía Valeria con esa inocencia pura que solo tienen los niños que aún no conocen la crueldad del mundo. El 15 de marzo de 2023 comenzó como cualquier miércoles ordinario. Patricia despertó a las 6:30 de la mañana. Preparó el desayuno tradicional, huevos revueltos con frijoles refritos y tortillas calientes. Valeria bajó las escaleras internas del apartamento tipo dúplex, vistiendo su uniforme escolar. Suéter verde, falda tableada gris y calcetas blancas hasta las rodillas. Desayunaron juntas mientras Patricia revisaba correos electrónicos de clientes en su teléfono. A las 7:20 salieron del edificio. El plan era el mismo de siempre: caminar 3 cuadras hasta la avenida Insurgentes, tomar el Metrobús en la estación Álvaro Obregón y descender en la estación Durango, desde donde había solo 2 cuadras hasta la escuela. Era una ruta que habían hecho cientos de veces, una rutina tan familiar que Patricia podía hacerla con los ojos cerrados. Avenida Insurgentes, la arteria vial más larga de la Ciudad de México, con sus 28 kilómetros de longitud, es también una de las más peligrosas. El tráfico es implacable. Microbuses, camiones de carga, motocicletas que zigzaguean entre carriles, automóviles conducidos por personas apuradas que tocan el claxon con desesperación. Ese miércoles, Patricia y Valeria esperaban en el cruce peatonal frente a la estación del Metrobús. El semáforo peatonal mostraba la silueta verde del muñequito que indica cruzar. Tomadas de la mano, comenzaron a atravesar. Patricia recuerda cada detalle con claridad traumática: el olor a escape de los autobuses, el ruido ensordecedor del tráfico,
el calor inusual para ser marzo. Iban exactamente a la mitad del cruce cuando escuchó el chirrido de llantas frenando con violencia. Un camión repartidor de refrescos, conducido por un hombre de 42 años llamado Héctor Ramírez, que más tarde confesaría haberse quedado dormido al volante después de trabajar un turno doble, se pasó el alto en rojo a toda velocidad. Patricia solo tuvo tiempo de soltar la mano de Valeria e intentar empujarla hacia adelante para sacarla de la trayectoria. El impacto fue brutal. Valeria fue golpeada directamente, su pequeño cuerpo de 20 kilos, sin posibilidad alguna, contra las 3 toneladas de metal que la arrollaron. Patricia cayó al pavimento por la fuerza del empujón que ella misma se dio, golpeándose la cabeza contra el asfalto. Cuando logró levantarse, mareada y sangrando de una herida en la frente, vio a su hija a 5 metros de distancia, inmóvil, con un charco de sangre expandiéndose bajo su cabeza. El grito que Patricia emitió fue tan desgarrador que los testigos presenciales lo describirían después como el sonido más doloroso que habían escuchado en sus vidas. Valeria fue trasladada de emergencia al Hospital Infantil de México Federico Gómez, el mismo hospital donde Patricia moriría 6 meses después. Los cirujanos hicieron todo lo posible: 3 horas de cirugía, transfusiones de sangre, protocolos de trauma pediátrico ejecutados con precisión. Pero el daño era demasiado extenso: traumatismo cráneoencefálico severo, hemorragia interna masiva, fracturas múltiples. A las 14:37 horas del 15 de marzo de 2023, el doctor Ricardo Mendoza, neurocirujano pediatra, declaró oficialmente el fallecimiento de Valeria Mendoza. Certificado de defunción número 2023-03, QM 1847, causa de muerte: politraumatismo por atropellamiento vehicular. Patricia, sentada en la sala de espera con vendajes en la cabeza y una manta térmica sobre los hombros, recibió la noticia y simplemente dejó de existir internamente. Su cuerpo seguía vivo, pero algo fundamental dentro de ella murió en ese momento junto con su hija. Los meses siguientes fueron un descenso progresivo hacia un abismo de oscuridad mental que Patricia nunca imaginó posible. Dejó de trabajar. Dejó de comer regularmente, dejó de responder llamadas telefónicas. Su madre intentaba visitarla, traía comida casada y rezaba rosarios en voz alta. Pero Patricia la corría con gritos: «¡Tu Dios me quitó a mi hija! ¡No quiero tus oraciones inútiles!». El apartamento se convirtió en un mausoleo. La habitación de Valeria permanecía intacta: peluches en la cama, libros en el estante, la lámpara de luna encendida todas las noches. Patricia dormía en el piso junto a la cama de su hija, abrazando el pijama con estampado de unicornios que aún conservaba el olor infantil de Valeria. En junio intentó suicidarse por primera vez, ingiriendo 2 frascos de pastillas para dormir. Su vecina Guadalupe la encontró a tiempo y llamó a emergencias. Después de 3 días hospitalizada en observación psiquiátrica, Patricia fue dada de alta con una receta de antidepresivos que nunca tomó consistentemente y la recomendación de terapia psicológica que nunca siguió. ¿Para qué vivir si ella ya no está?, le preguntaba al espejo cada mañana. Su ateísmo, que antes era una postura intelectual, se había convertido en algo más oscuro, una amargura profunda contra un universo sin sentido que permite que niñas inocentes mueran atropelladas camino a la escuela mientras los conductores negligentes sobreviven sin un rasguño. Julio, agosto, septiembre, los meses se arrastraban como una agonía interminable. Patricia perdió 14 kilos, su cabello comenzó a caerse por el estrés, su piel adquirió un tono ceniciento. Rechazaba invitaciones, evitaba lugares donde pudiera ver niños, bloqueaba en redes sociales a amigas que publicaban fotos de sus hijos. El 23 de septiembre, exactamente 6 meses después del accidente, Patricia pasó el día entero mirando videos en su teléfono, videos de Valeria soplando velas en su último cumpleaños, videos de Valeria cantando canciones infantiles, videos de Valeria diciendo «Te amo, mami», con esa vocecita aguda que Patricia nunca volvería a escuchar. A las 11 de la noche,
Sola en la sala con fotografías esparcidas por el suelo, Patricia sintió un dolor opresivo en el pecho. Pensó que era otro ataque de pánico de los muchos que había experimentado. Intentó levantarse para tomar agua. No llegó ni 2 pasos antes de desplomarse. Su corazón, literalmente roto por el dolor, simplemente se detuvo. Moriría 5 minutos después en el mismo hospital donde había perdido a su hija. Pero lo que Patricia no sabía era que esa muerte no sería el final, sino el principio de un encuentro que destrozaría su ateísmo para siempre. Cuando el corazón de Patricia se detuvo a las 23:47 horas en la sala de urgencias del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, 2 realidades completamente opuestas comenzaron a desarrollarse simultáneamente. En el plano físico, terrenal y medible por los instrumentos científicos, los médicos luchaban desesperadamente contra un cuerpo que ya no respondía. En otro plano, uno que ningún electrocardiograma puede registrar, uno que ningún protocolo médico puede documentar, Patricia Mendoza Ramírez experimentaba algo que transformaría para siempre su comprensión de la existencia, la muerte, y lo que yace más allá del último latido del corazón humano. Abajo, en la tierra, el doctor. Javier Solís mantenía el ritmo implacable de las compresiones torácicas mientras gritaba órdenes al equipo. La enfermera María Elena Fuentes preparaba la 3ª dosis de epinefrina con manos temblorosas, pero precisas. Los monitores emitían un sonido plano, monótono, ese tono continuo que los profesionales de la salud asocian con la muerte. La Torpara A. Carmen Elizondo verificaba una y otra vez los electrodos, buscando desesperadamente algún error técnico que explicara la ausencia absoluta de actividad eléctrica cardíaca. El técnico Roberto Chávez documentaba cada intervención en el expediente digital mientras miraba el reloj. 3 minutos, 4 minutos. Las luces fluorescentes del hospital brillaban con una frialdad clínica sobre el cuerpo inerte de Patricia. Su piel adquiría una palidez cerúlea característica de la hipoxia prolongada. Los labios se tornaban azules. No había respiración. No había pulso. No había vida según todos los parámetros que la medicina conoce y reconoce. Pero arriba, en una dimensión que Patricia nunca había creído posible, algo extraordinario estaba sucediendo. El primer recuerdo consciente que Patricia tendría de su experiencia de muerte clínica fue una sensación de separación absolutamente indolora. No hubo rasgadura, no hubo violencia, no hubo miedo. Fue como quitarse un abrigo pesado después de usarlo durante un frío día de invierno. De repente, Patricia se encontró flotando aproximadamente 2 metros por encima de su propio cuerpo. Podía verse a sí misma tendida en la camilla de emergencias. Podía ver al doctor Solís bombeando su pecho con determinación férrea. Podía escuchar las conversaciones fragmentadas del equipo médico. No responde. Prepare otra dosis. Lleva 4 minutos. Era una perspectiva imposible. Ver desde arriba, observar la escena completa, con una claridad visual que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado con sus ojos físicos. Lo extraño era que Patricia no sentía angustia. Toda la depresión aplastante que había cargado durante 6 meses, todo el dolor insoportable por la pérdida de Valeria, toda la amargura hacia un Dios que no creía que existiera, todo eso simplemente había desaparecido. En su lugar había una paz que no tiene palabras adecuadas en el lenguaje humano para describirla. No era simplemente ausencia de dolor, era la presencia de algo profundamente bueno, algo que llenaba cada partícula de su ser con una tranquilidad absoluta. Patricia pensó con una lucidez cristalina que contrastaba con su estado físico cerebral, sin oxigenación. Estoy muerta. Esto es la muerte. Y no es lo que pensaba. Entonces vio el túnel. No era una metáfora. No era una alucinación inducida por neuronas muriendo sin oxígeno, como los escépticos argumentan. Era un túnel real, tangible en su irrealidad, que se abría frente a ella como un pasaje dimensional. Estaba compuesto de una luz que no hería los ojos, una luminosidad dorada y cálida,
que irradiaba amor puro. Patricia sintió una atracción irresistible hacia esa luz, una llamada silenciosa pero imperiosa, sin voluntad consciente de moverse. Sin esfuerzo físico alguno, comenzó a desplazarse a través del túnel a una velocidad imposible de calcular. El tiempo había dejado de tener significado. Los 5 minutos que en la Tierra transcurrían con agonizante lentitud en esa sala de emergencias, en este otro lugar se sentían simultáneamente como una eternidad y como un instante. Emergió del túnel hacia un lugar que su cerebro ateo se resistía a procesar, pero que sus sentidos espirituales reconocían con asombro absoluto. Era el paraíso, no el concepto abstracto y vago que la gente religiosa menciona en los funerales, no la idea filosófica de un estado de felicidad etérea. Era un lugar real, tan concreto y tangible como la Ciudad de México que había dejado atrás, pero infinitamente más hermoso que cualquier cosa que exista en la creación terrenal. Había praderas que se extendían hasta un horizonte imposible, cubiertas de una hierba que brillaba con tonalidades de verde que no existen en el espectro visible de la Tierra. Flores de colores que Patricia no podía nombrar porque su mente humana carecía de referencias para ellos. El cielo no era azul, era algo más, una combinación de dorado, plateado y tonos luminosos que cambiaban con una belleza hipnótica. El aire, si es que se podía llamar aire, estaba lleno de música. No era música tocada por instrumentos, era como si la atmósfera misma cantara, acordes de adoración que llenaban todo el espacio. Una sinfonía celestial que Patricia podía sentir reverberando en lo que sea que constituía su forma espiritual en ese momento. Era alabanza pura dirigida hacia una fuente que Patricia aún no podía ver, pero cuya presencia se sentía en cada molécula de ese lugar. Su ateísmo militante, sus años de argumentos filosóficos contra la existencia de Dios, sus burlas intelectuales hacia la fe de su madre. Todo eso se desintegraba como papel bajo fuego ante la realidad innegable de lo que estaba experimentando. «Oh, Tito, esto es real», pensó Patricia con un estremecimiento de asombro y terror reverente mezclados. «Dios existe. El cielo existe. Yo estaba equivocada. Completamente, absolutamente equivocada». La sensación de paz se intensificó hasta un nivel que rozaba lo insoportable en su perfección. Patricia miró sus propias manos, o lo que parecían ser sus manos, y notó que brillaban con una luz suave. No tenía el cuerpo físico que conocía, no había dolor, no había peso, no había limitaciones. Era conciencia pura envuelta en una forma espiritual que respondía a sus pensamientos. Caminó, o más bien se deslizó, sobre la hierba celestial. Podía sentir cada brizna bajo sus pies, una sensación táctil más real que cualquier cosa terrenal. El tiempo seguía sin existir. Los 5 minutos terrestres continuaban transcurriendo mientras el doctor Solís administraba la 4ª dosis de epinefrina y la enfermera Fuentes mostraba signos de agotamiento físico por las compresiones interminables. Pero en el paraíso, Patricia existía en una hora eterno. Entonces se escuchó una voz infantil, aguda, llena de alegría pura que Patricia reconocería en cualquier dimensión de la existencia. ¡Mami! Patricia giró bruscamente hacia la fuente del sonido y lo que vio la hizo colapsar emocionalmente, aunque en ese estado espiritual no había lágrimas físicas que derramar. Era Valeria, su hija, su pequeña Valeria que había muerto 6 meses atrás en la avenida Insurgentes, pero no era la Valeria rota y ensangrentada que Patricia había visto en el pavimento. No era el cuerpecito destrozado que había sido puesto en un ataúd blanco demasiado pequeño. Esta era Valeria completa, radiante, más viva de lo que jamás había estado en la tierra. Valeria corría hacia ella a través de las praderas celestiales, vistiendo un vestido blanco resplandeciente que parecía estar tejido de luz pura. Su cabello negro fluía detrás de ella como una cascada oscura. Sus ojos cafés, esos mismos ojos que Patricia había visto cerrarse para siempre,
ahora brillaban con una alegría y una paz que no pertenecían a este mundo caído. No había marcas de trauma, no había heridas, no había muerte en ella, solo vida abundante, desbordante, eterna. Patricia quiso gritar, quiso correr hacia su hija, pero estaba paralizada por un choque emocional que trascendía cualquier cosa que su psique pudiera procesar. Esto no puede ser real, pensaba, pero cada sentido espiritual le gritaba que era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en sus 34 años de vida terrenal. Valeria llegó hasta ella en lo que pareció un instante eterno, sin vacilación, sin timidez, con la confianza absoluta de un niño que reconoce a su madre, extendió sus pequeños brazos y abrazó a Patricia con una fuerza que no debería ser posible para una niña de 7 años, pero no era solo fuerza física, era un abrazo que atravesaba el alma. Patricia sintió los brazos de Valeria rodear su forma espiritual y fue como si cada pedazo roto de su corazón destrozado comenzara a sanar simultáneamente. El abrazo era real, más real que cualquier abrazo terrenal. Podía sentir la calidez, podía sentir el amor puro que emanaba de su hija. Era tangible de una manera que desafía toda descripción científica. Patricia intentó hablar, pero no salían palabras. Su mente era un caos de emociones imposibles. Abajo, en la tierra, el doctor. Solís miraba el reloj marcando 5 minutos exactos de paro cardíaco. Arriba, en el paraíso, el tiempo no existía, y Patricia sostenía a la hija que pensó había perdido para siempre. Valeria finalmente se separó levemente del abrazo. Miró directamente a los ojos de su madre, con una sabiduría que no correspondía a su edad aparente, y pronunció palabras que Patricia recordaría con claridad, fotográfica perfecta por el resto de su vida. «Mamá, estoy bien. Jesús me cuida». Las palabras de Valeria resonaron en el ser espiritual de Patricia, con una autoridad que trascendía la voz infantil de su hija. «Mamá, estoy bien. Jesús me cuida». Eran palabras simples, apenas 6 palabras en español que cualquier niño podría pronunciar, pero cargaban un peso de verdad absoluta que destrozaba décadas de incredulidad cultivada cuidadosamente. Patricia, la mujer que había leído a Richard Dawkins y había argumentado apasionadamente que la religión era una ilusión psicológica para personas débiles que necesitaban consuelo imaginario, ahora sostenía a su hija muerta en un lugar que no debería existir según toda su cosmovisión materialista. La disonancia cognitiva era tan masiva que su mente apenas podía procesarla. Cada neurona espiritual gritaba, «Todo lo que creías era una mentira. Esto es real. Dios es real». Valeria tomó la mano de Patricia con esos deditos pequeños y cálidos que Patricia había sostenido miles de veces cruzando calles en la Ciudad de México, y comenzó a caminar con ella a través de las praderas celestiales. Patricia seguía en un estado de shock emocional, incapaz de articular pensamiento coherente más allá de una repetición mental constante. «Mi hija está viva. Mi hija está aquí. Esto está sucediendo realmente». Caminaron juntas, o más bien flotaron con la apariencia de caminar hacia una elevación suave en el terreno luminoso. Desde esa posición elevada, Patricia pudo ver más del paraíso. Había estructuras a la distancia, edificaciones que brillaban como si estuvieran construidas de cristal y oro fundido. Había otros seres, figuras vestidas de blanco, que Patricia intuía eran otras almas que habían llegado a este lugar de gloria eterna. Todo respiraba orden, paz, propósito divino. Entonces Valeria se detuvo y señaló hacia adelante con su mano libre. «Mira, mami, él viene», dijo con una mezcla de reverencia y alegría familiar. Patricia levantó la vista siguiendo la dirección que su hija indicaba, y lo que vio la hizo caer de rodillas instantáneamente. No fue una decisión consciente. Fue una respuesta automática, visceral, ante la presencia que se aproximaba. En la distancia, caminando hacia ellas con pasos medidos y majestuosos, venía una figura masculina envuelta en una luz que hacía que todo lo demás en el paraíso pareciera tenue en comparación.
Era una luz blanca brillante mezclada con tonos dorados que pulsaban con vida propia. A medida que la figura se acercaba, los detalles se volvían más claros, y Patricia comenzó a distinguir rasgos faciales, vestimenta, presencia física que era simultáneamente humana y completamente divina. Era Jesús. Patricia lo supo sin que nadie se lo dijera. Lo supo con una certeza que no admitía cuestionamiento. No era una aparición vaga o una figura abstracta de luz. Era una persona real, tangible, con forma humana definida. Vestía una túnica blanca inmaculada que fluía hasta sus pies descalzos. Su cabello castaño caía sobre sus hombros en ondas suaves. Tenía barba, rasgos faciales que Patricia reconocía porque, irónicamente, eran extraordinariamente similares a la representación de Jonathan Roumie en la serie The Chosen, que su madre le había rogado ver meses atrás y que Patricia había rechazado con desdén. La semejanza era tan sorprendente que Patricia pensó en ese momento: Dios permitió que esa serie existiera para preparar a las personas para reconocer a su Hijo, para que cuando lo vean en momentos como este, sepan quién es. Pero lo que más impactó a Patricia no fue la apariencia física de Jesús, aunque era hermosa más allá de cualquier descripción humana. Lo que la destruyó completamente, lo que pulverizó los últimos restos de su ateísmo obstinado, fue su mirada. Jesús se detuvo aproximadamente a 3 metros de distancia y la miró directamente a los ojos. Patricia describió después esa mirada como la experiencia más intensa de su existencia completa. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de una complejidad emocional que contenía simultáneamente múltiples realidades imposibles de reconciliar en términos humanos. Había amor en esos ojos, pero no el amor sentimental y superficial que el mundo conoce. Era un amor feroz, absoluto, incondicional. Un amor que había soportado clavos atravesando muñecas, una corona de espinas desgarrando el cuero cabelludo, lanzazos perforando costillas, todo por la humanidad pecadora y rebelde. Había misericordia en esos ojos, una compasión tan profunda que Patricia sintió cada momento de su dolor de los últimos 6 meses siendo conocido, entendido y llorado con ella. Jesús no la miraba con lástima condescendiente. La miraba con una empatía que solo alguien que experimentó sufrimiento humano extremo puede tener. Pero también había autoridad en esos ojos, una santidad tremenda que hacía que Patricia fuera dolorosamente consciente de cada pecado que había cometido. Cada mentira, cada palabra cruel, cada rechazo arrogante de Dios, cada burla hacia su madre creyente, todo estaba expuesto bajo esa mirada penetrante. Era exactamente como Patricia había visto en los ojos del personaje de Jesús en The Chosen, en los clips cortos que ocasionalmente aparecían en redes sociales. Esa combinación imposible de ternura absoluta y poder divino inquebrantable. Patricia quería hablar, quería disculparse por décadas de incredulidad, quería explicar su dolor por Valeria, quería preguntar 1000 cosas, pero ninguna palabra salía. Estaba completamente paralizada bajo la presencia del Hijo de Dios. Valeria, sin embargo, no mostraba miedo alguno. Soltó la mano de Patricia y corrió hacia Jesús con la confianza total de un niño amado. Jesús se inclinó y recibió a Valeria en sus brazos, levantándola con facilidad y sonriendo con una alegría genuina que iluminó su rostro de manera que intensificó aún más la luz que emanaba de él. «Pequeña Valeria, preciosa para mí», dijo Jesús con una voz que era simultáneamente suave como una brisa y poderosa como un trueno. Su acento era difícil de identificar, pero las palabras salían en perfecto español, el idioma del corazón de Patricia. Jesús colocó a Valeria suavemente de nuevo en el suelo, y la niña se quedó parada junto a él, tomando su mano con familiaridad. Entonces Jesús dirigió su atención completa nuevamente hacia Patricia, quien seguía de rodillas, temblando no de frío sino de un temor reverente mezclado con anhelo desesperado. «Ponderi Wonder, Patricia Mendoza Ramírez», dijo Jesús, y escuchar su nombre completo pronunciado por la boca del Creador del universo
fue como ser conocida completa y totalmente por primera vez en su vida. Hija que he amado desde antes de la fundación del mundo. Hija que me rechazó con palabras orgullosas. Hija que sufrió un dolor que yo también conozco por experiencia propia. Su voz no era acusatoria, pero tampoco minimizaba la realidad del rechazo de Patricia. Era verdad pura expresada con amor incondicional. Tu hija Valeria está conmigo, continuó Jesús, y su mano se posó suavemente sobre la cabeza de la niña. Fue lavada por mi sangre derramada en la cruz del Gólgota. No está aquí por sus propias obras o méritos, porque nadie viene al Padre sino por mí. Está aquí porque en su corazón infantil, en las clases de catecismo que su abuela insistió que tomara, ella creyó en mí con fe sencilla. Esa fe, aunque pequeña como una semilla de mostaza, fue suficiente. Yo la recibí en mis brazos el instante en que su espíritu dejó su cuerpo roto en la avenida Insurgentes. Ella no sintió dolor prolongado. Yo estuve allí. Patricia comenzó a llorar sin lágrimas físicas, un sollozo espiritual que sacudía todo su ser. La mezcla de alivio por saber que Valeria no sufrió y culpa aplastante por todos los años de ateísmo militante era insoportable. «George, perdóname», logró susurrar finalmente con voz quebrada. «Perdóname, Señor. Yo no creía. Yo me burlaba. Yo rechacé a mi madre cuando me hablaba de ti. Yo dije que eras un mito, una invención humana. Y ahora estás aquí, real, más real que cualquier cosa que haya conocido. Perdóname». Jesús se acercó y extendió su mano derecha hacia Patricia. Ella pudo ver las cicatrices en su muñeca, marcas de los clavos romanos que lo sujetaron a la cruz hace 2000 años. Esas cicatrices brillaban con una luz especial, como insignias de honor que proclamaban el precio pagado por la redención humana. «Hija», dijo Jesús con una ternura que derritió las últimas defensas de Patricia, «mi sangre es suficiente para cubrir todo pecado, incluyendo el pecado de incredulidad. Por eso yo morí, por ateos orgullosos como tú que necesitaban un encuentro radical con la realidad de mi existencia. Te perdono. Ahora debes regresar». «¿Regresar?», preguntó Patricia con pánico repentino. «No, no puedo regresar. Valeria está aquí. Déjame quedarme con ella. Por favor». Pero Jesús negó con la cabeza lentamente. «Tu tiempo aún no ha llegado. Tienes un propósito que cumplir en la tierra. Debes regresar y contar que el cielo es real, que hay vida eterna para los que se arrepienten y me buscan de corazón. Muchos en tu generación, especialmente en las ciudades grandes de América Latina, están cayendo en el mismo error que tú cometiste. Piensan que la ciencia ha reemplazado a Dios. Piensan que la muerte es el final. Piensan que no hay consecuencias eternas para las decisiones temporales. Tú ahora sabes la verdad. Debes proclamarla». Patricia miró a Valeria con desesperación. Su hija sonrió con esa sonrisa que Patricia conocía tan bien. «Está bien, mami. Yo te esperaré aquí. No es mucho tiempo. Aquí el tiempo no existe como allá. Cuéntales a todos que Jesús es real. Cuéntales que yo estoy feliz. Cuéntales que el cielo no es un cuento de hadas». Entonces Valeria dijo algo que Patricia nunca olvidaría. «Y mami, dile a la abuela Carmela que tenía razón todo el tiempo. Dios tiene un plan, y su rosario funcionó, sus oraciones me trajeron aquí». Jesús habló de nuevo, y su voz tomó un tono de autoridad que no admitía discusión. «Wonpi, Patricia, esto no es una experiencia astral de esas que promueven los movimientos de nueva era. Esto no es una proyección de tu conciencia. Esto no es una alucinación causada por falta de oxígeno cerebral, como los escépticos dirán. Este es un encuentro real con el Dios viviente en el paraíso verdadero. La vida imita lo que yo muestro en las historias verdaderas, en los testimonios genuinos, en las representaciones que permito para preparar corazones. Cuando regreses, muchos no creerán. Los científicos buscarán explicaciones materialistas. Los ateos dirán que fue una ilusión moribunda. Pero tú sabes la verdad. Has abrazado a tu hija. Has estado en mi presencia. Nada de eso puede ser quitado de ti.
Entonces Jesús tocó la frente de Patricia con su dedo índice, justo donde brillaba la cicatriz de la herida del accidente, y dijo con autoridad final: «Regresa ahora y cuenta mi misericordia». En ese instante, Patricia sintió una fuerza irresistible jalándola hacia atrás, alejándola de Valeria, alejándola de Jesús, alejándola del paraíso. En la tierra, el monitor cardíaco comenzaba a emitir un sonido diferente. El retorno de Patricia a la vida física fue tan abrupto y desconcertante como su partida. Un momento estaba en el paraíso sosteniendo la mano de Jesús, sintiendo el toque divino en su frente, y al siguiente estaba siendo jalada violentamente a través de un vórtice de oscuridad que contrastaba brutalmente con la luz celestial que acababa de experimentar. La sensación fue comparable a ser arrancada del útero materno, un nacimiento forzado de regreso a la existencia corporal. Patricia sintió su espíritu siendo comprimido, reducido, limitado nuevamente a los confines de carne, huesos, órganos y sistemas biológicos. Fue claustrofóbico después de la libertad expansiva del estado espiritual. Fue doloroso después de la ausencia total de dolor en el cielo. Fue oscuro después de tanta luz. En el momento exacto en que Jesús había tocado su frente y ordenado: «Regresa ahora», a 5 minutos y 17 segundos de paro cardíaco, según los registros digitales del monitor Philips IntelliVue M-ECWAR 800 en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. El corazón de Patricia ejecutó una contracción ventricular espontánea sin ninguna intervención médica adicional. El electrocardiograma, que había mostrado la línea plana inquebrantable de la asistolia durante aquellos minutos eternos, de repente trazó una onda R pronunciada seguida por un complejo QRS perfectamente formado. El doctor Javier Solís, con las manos todavía posicionadas sobre el esternón de Patricia, preparándose para la siguiente compresión, se quedó paralizado cuando escuchó el pitido rítmico del monitor cardíaco. Sus ojos se dirigieron instantáneamente a la pantalla, convencido de que estaba experimentando un error técnico o una alucinación auditiva inducida por el estrés extremo de la reanimación fallida. Pero no era un error. La línea verde del electrocardiograma dibujaba ondas regulares, hermosas en su normalidad, mostrando un ritmo sinusal que cualquier cardiólogo reconocería como perfectamente saludable. 72 latidos por minuto, exactamente dentro del rango normal de reposo. El doctor Solís colocó sus dedos índice y medio sobre la arteria carótida de Patricia con manos temblorosas, aplicando presión suave en el punto anatómico correcto, aproximadamente 2 centímetros lateral a la tráquea. Allí estaba, un pulso fuerte, rítmico, constante. No era débil ni filiforme, como frecuentemente ocurre después de una reanimación prolongada. Era un pulso robusto que transmitía fuerza vital a través de las yemas de sus dedos. La Drachiri, Carmen Elizondo, verificó la presión arterial manualmente con un esfigmomanómetro análogo, mientras la enfermera María Elena Fuentes, con lágrimas corriendo por sus mejillas, observaba el oxímetro de pulso ascender rápidamente de números críticos a valores normales. 90%, 93%, 96%, 110/70, anunció la Dr. Trarla. Elizondo con una voz que mezclaba incredulidad profesional con asombro genuino. Era una presión arterial completamente normal, estable, sin necesidad de vasopresores ni soporte inotrópico. El color de la piel de Patricia comenzó a cambiar ante los ojos del equipo médico. La palidez cadavérica y la cianosis azulada que habían caracterizado su apariencia durante el paro cardíaco fueron reemplazadas progresivamente por un tono rosado saludable. Sus labios, que habían adquirido ese azul oscuro característico de hipoxia severa, recuperaban su color natural. El técnico Roberto Chávez, quien había estado documentando meticulosamente cada intervención en el expediente digital, ahora escribía con dedos torpes sobre el teclado:
23:52. Retorno espontáneo de circulación después de 5 minutos. 17 segundos de asistolia. Sin causa identificable. Ritmo sinusal normal, restaurado, sin intervención adicional. El doctor. Solís conocía el término médico para lo que acababan de presenciar. ROSC, CERT, por sus siglas en inglés, Return of Spontaneous Circulation, retorno de circulación espontánea. Pero conocer el término no explicaba absolutamente nada sobre por qué había ocurrido. En sus 20 años de cardiología, había visto casos de ROSC, pero siempre eran resultado de las intervenciones, la epinefrina finalmente surtiendo efecto, una desfibrilación exitosa en ritmos chocables, corrección de causas reversibles como hipoxia o hipovolemia. Nunca, absolutamente nunca, había visto un corazón en asistolia completa después de 5 minutos simplemente decidir latir de nuevo por cuenta propia sin razón médica discernible. Los protocolos de reanimación habían fallado, las dosis de epinefrina no habían generado respuesta, y luego, de la nada, vida. Aproximadamente 2 minutos después del retorno cardíaco, Patricia comenzó a mostrar signos de actividad neurológica. Sus párpados se movían con rapidez bajo los lentes cerrados, indicando posible actividad de sueño REM o retorno de conciencia. Sus dedos se contraían levemente. Un gemido suave emergió de su garganta. El doctor. Solís se inclinó sobre ella, acercando su rostro al de Patricia, observando cuidadosamente cualquier señal de daño cerebral. Después de 5 minutos sin perfusión cerebral adecuada, las probabilidades de déficit neurológico significativo eran extremadamente altas. Podría despertar con confusión severa, amnesia, afasia, parálisis. Podría no despertar del todo, quedando en un estado vegetativo persistente donde el cuerpo vive, pero la persona ha desaparecido. El doctor Solís había visto demasiados de esos casos, familias manteniendo esperanza mientras los escáneres cerebrales mostraban daño irreversible. Pero entonces Patricia abrió los ojos, no lentamente, no con la desorientación gradual típica de alguien emergiendo de la inconsciencia. Los abrió abruptamente, completamente, con una lucidez que era imposible dadas las circunstancias médicas. Sus ojos cafés, idénticos a los de Valeria, miraban alrededor de la sala de emergencias con una claridad cristalina que hizo que el doctor Solís retrocediera involuntariamente un paso. Patricia intentó hablar, pero el tubo orotraqueal que habían insertado durante los intentos de reanimación bloqueaba su voz. Sus manos se movieron hacia su garganta en un gesto universal de incomodidad. La enfermera Fuentes, entrenada para responder a estas situaciones, evaluó rápidamente. La paciente estaba consciente, respiraba espontáneamente, mostraba esfuerzo respiratorio adecuado, era seguro extubar. El doctor Solís dio la orden con un gesto de cabeza. La enfermera desinfló el balón del tubo endotraqueal y lo retiró suavemente en un movimiento fluido practicado miles de veces. Patricia tosió violentamente varias veces, un reflejo normal y esperado. Luego, con la garganta despejada y la voz ronca por la irritación del tubo, pronunció las primeras palabras que ninguna persona en esa sala de emergencias esperaba escuchar. Vi a mi hija. 4 palabras en español, dichas con una certeza absoluta que no admitía cuestionamiento. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión entre el escepticismo médico y la imposibilidad de negar lo que acababan de presenciar. Patricia no esperó respuesta. Continuó hablando con urgencia creciente, como si tuviera un mensaje que debía transmitir antes de que se le escapara. Vi a Valeria. Está viva. Está en el cielo. Jesús es real. Jesús es real. Su voz subía de volumen con cada frase, pasando de un susurro ronco a un grito casi histérico. Él me tocó. Yo lo vi. Tiene las cicatrices en las manos. Valeria me dijo que está bien, que Jesús la cuida. El cielo es real, no es un cuento. Yo estaba allí. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no eran lágrimas de dolor o confusión.
Eran lágrimas de júbilo mezclado con pesar, alegría por lo que había visto combinada con tristeza por tener que regresar. El doctor Solís, hombre de ciencia hasta la médula, inmediatamente comenzó a evaluar estado mental. Patricia, ¿sabe dónde está? ¿Sabe qué día es hoy? Estaba buscando signos de confusión postanóxica, delirio, psicosis. Patricia giró su cabeza hacia él con una mirada que el doctor describiría después como inquietantemente lúcida. Estoy en el Hospital Infantil de México. Es 23 de septiembre. Acabo de morir por 5 minutos y acabo de regresar del paraíso. Doctor, usted no cree en lo que estoy diciendo. Lo puedo ver en su rostro, pero yo sé lo que vi. Más real que este hospital, más real que usted parado frente a mí. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de evaluaciones médicas exhaustivas. Resonancias magnéticas cerebrales mostraron 0 daño neurológico, algo que el doctor Solís admitió en privado no tener explicación razonable. Electroencefalogramas revelaron actividad cerebral completamente normal, sin señales de episodios epilépticos ni anomalías que pudieran explicar alucinaciones. Evaluaciones psiquiátricas conducidas por la Tête Irakée. Mónica Hernández, psiquiatra con especialización en trauma y duelo, concluyeron que Patricia no mostraba signos de psicosis, disociación patológica ni delirio. Está convencida de la realidad de su experiencia y, escribió la doctora Hernández en sus notas clínicas, pero no presenta ningún otro síntoma de desconexión con la realidad. Paradójicamente, parece más conectada con la realidad que antes del evento. El cambio en Patricia era visible para cualquiera que la hubiera conocido antes. Su madre, doña Carmela, llegó al hospital el día siguiente del incidente y encontró a una hija completamente transformada. La mujer deprimida, suicida, amargada que había rechazado visitas durante 6 meses, había desaparecido. En su lugar había alguien lleno de propósito, urgencia y una paz que doña Carmela solo había visto en místicos y santos. «Mamá, tenías razón», fueron las primeras palabras de Patricia cuando abrazó a su madre. Dios existe, Jesús es real, el cielo existe, vi a Valeria. Ella me dijo que te dijera que tus oraciones funcionaron, que tu rosario la llevó a los brazos de Jesús. Patricia fue dada de alta médicamente 3 días después, con instrucciones de seguimiento cardiológico, pero ninguna explicación satisfactoria en su expediente sobre qué causó el paro cardíaco o cómo se recuperó tan completamente. Lo primero que hizo al salir del hospital fue pedirle a su madre que la llevara a la iglesia más cercana. Entraron a la parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Roma, la misma donde Patricia se había negado a entrar durante el funeral de Valeria 6 meses atrás. Patricia caminó directamente hacia el altar, se arrodilló y comenzó a llorar, esta vez con sollozos profundos de arrepentimiento genuino. «Perdóname, Jesús, perdóname por todos los años de orgullo, de incredulidad, de rechazo. Yo te vi, tú me perdonaste allá, ahora te entrego mi vida completamente». En las semanas siguientes, Patricia buscó activamente bautismo por inmersión en una iglesia evangélica, queriendo hacer una declaración pública de fe. El pastor Rubén Martínez, quien dirigía una congregación en la colonia Condesa, escuchó su testimonio completo durante 3 horas y quedó profundamente conmovido. Esta mujer experimentó lo que María Magdalena experimentó. Le dijo a su equipo pastoral: liberación de demonios de depresión y muerte. Transformación radical por un encuentro con Cristo resucitado. Pues Monet. Patricia misma hacía esa comparación constantemente. Yo era María Magdalena del siglo XXI, decía, poseída no por 7 demonios literales, pero sí por depresión, ateísmo, amargura, deseos suicidas, rechazo a Dios. Y Jesús me liberó de todo eso con un solo toque, con una sola palabra. Él me mandó de regreso a proclamar que Él vive, exactamente como mandó a María a proclamar su resurrección. 6 meses después de su experiencia de muerte clínica y encuentro con Jesús en el paraíso,
Patricia Mendoza Ramírez se había convertido en alguien irreconocible comparada con la mujer atea y deprimida que había ingresado al Hospital Infantil de México aquella noche de septiembre. Su apartamento en la colonia Roma, que había sido un mausoleo oscuro lleno de fotografías de Valeria y juguetes intocables, ahora funcionaba como un espacio de ministerio donde cada martes por la noche se reunía un grupo de apoyo para madres que habían perdido hijos. Eran aproximadamente 15 mujeres de diferentes edades, nacionalidades y circunstancias, pero todas unidas por el dolor más profundo que un ser humano puede experimentar: enterrar a un hijo. Había madres mexicanas que habían perdido bebés por muerte de cuna, madres salvadoreñas cuyos hijos adolescentes fueron asesinados por pandillas, madres hondureñas cuyos niños murieron de enfermedades que no pudieron costear tratar, madres guatemaltecos cuyos hijos se ahogaron cruzando ríos intentando llegar a Estados Unidos. Patricia no llegaba a estas mujeres con respuestas fáciles ni con clichés religiosos vacíos que minimizan el dolor. Ella había vivido el infierno de perder a Valeria, había tocado fondo en la depresión suicida, había maldecido a un Dios que pensaba no existía, conocía íntimamente el peso aplastante del duelo materno. Por eso cuando hablaba, las mujeres escuchaban. «Yo sé que duele tanto que sientes que no puedes respirar», les decía Patricia durante las reuniones semanales. «Yo sé que te despiertas cada mañana y por un segundo olvidas que tu hijo murió, y luego la realidad te golpea como un tsunami. Yo sé que ves niños de la edad de tu hijo en la calle y tienes que voltear la cara para no colapsar llorando en público. Yo viví todo eso, pero también viví algo más. Yo vi el otro lado, y vine a decirles que sus hijos que murieron en Cristo, lavados por su sangre, están vivos en el paraíso. No metafóricamente, no simbólicamente. Literalmente vivos, más vivos de lo que jamás estuvieron en esta tierra caída». El testimonio de Patricia se había extendido más allá de ese grupo pequeño en su apartamento. El pastor Rubén Martínez le había pedido que compartiera su experiencia en un servicio dominical en su iglesia, y más de 400 personas escucharon en silencio absoluto durante 45 minutos mientras Patricia narraba cada detalle. El paro cardíaco, los 5 minutos de muerte clínica, la salida del cuerpo, el túnel de luz, el paraíso tangible y real, el abrazo con Valeria, el encuentro cara a cara con Jesús. Cuando terminó, más de 80 personas pasaron al frente respondiendo al llamado de salvación, muchos de ellos llorando abiertamente. Videos de ese testimonio se subieron a YouTube y comenzaron a circular por toda América Latina. Los comentarios eran una mezcla fascinante de escepticismo hostil y conversión genuina. Los escépticos predeciblemente descartaban la experiencia como alucinación inducida por hipoxia cerebral, liberación masiva de DMT endógena o construcción psicológica desesperada de una mente en trauma. Es solo tu cerebro muriendo, creando ilusiones consoladoras, escribían en los comentarios. Patricia respondía pacientemente a algunos. Entonces, explíquenme cómo un cerebro sin oxígeno durante 5 minutos produce la experiencia más lúcida, clara y memorable de toda mi vida. Explíquenme cómo no tengo daño neurológico después de ese tiempo sin perfusión cerebral. Explíquenme el retorno espontáneo de circulación sin causa médica. Y sobre todo, explíquenme la transformación completa de personalidad instantánea de atea militante a creyente apasionada. Los hechos están documentados médicamente. El doctor Javier Solís del Hospital Infantil de México tiene mi expediente completo. ¿Pueden verificar todo? Truent. Pero los escépticos no eran el público objetivo de Patricia. Su mensaje resonaba poderosamente con el pueblo latino que estaba buscando esperanza en medio de circunstancias desesperadas. Patricia entendía las dores específicas de su comunidad porque las había vivido.
Era madre soltera, sabía lo que significaba luchar sola sin el padre de tu hijo, sabía el peso de la responsabilidad económica total, sabía la vergüenza cultural en sociedades donde la familia tradicional se idealiza y la madre soltera se estigmatiza. Había experimentado la pérdida traumática, esa realidad brutal que afecta desproporcionadamente a comunidades latinas donde la violencia, los accidentes de tráfico por infraestructura deficiente y las enfermedades tratables pero inaccesibles por falta de recursos cobran vidas jóvenes constantemente. Había vivido la depresión severa que muchos latinos sufren en silencio porque buscar ayuda psicológica se considera debilidad o se percibe como inaccesible económicamente, y había sido atea en una cultura predominantemente católica o evangélica. Había experimentado ese rechazo intelectual de la fe que es cada vez más común entre jóvenes latinos urbanizados y educados que absorben el materialismo científico de las universidades y las redes sociales. Patricia podía hablarle directamente a ese perfil. Profesionales jóvenes que consideran la religión superstición de generaciones anteriores, que miran con condescendencia la fe de sus abuelas rosaristas, que piensan que la ciencia ha hecho obsoleto a Dios. Yo era ustedes, les decía en sus charlas. Yo leía a Dawkins y me sentía superior. Yo argumentaba que la religión es ilusión psicológica. Yo pensaba que la muerte era simplemente el cese de funciones biológicas y nada más. Y estaba completamente, absolutamente, devastadoramente equivocada. Patricia hacía conexiones deliberadas con The Chosen, la serie que su madre le había rogado ver y que ella había rechazado con desdén antes de su experiencia. Ahora la había visto completa, todas las temporadas, y lloraba en casi cada episodio porque reconocía verdades profundas en la representación. Esa serie no es perfecta, es hecha por humanos y tiene sus limitaciones, explicaba Patricia, pero Dios la está usando para preparar corazones, para que cuando personas como yo tengan encuentros reales con Jesús, puedan reconocerlo. Cuando vi a Jesús en el paraíso, reconocí su mirada porque era exactamente como la mirada de Jonathan Roumie en The Chosen, esa combinación imposible de misericordia infinita y santidad tremenda. Dios permite que existan estas representaciones visuales para que la humanidad visual de hoy pueda tener marcos de referencia. La vida imita lo que Dios muestra en las historias verdaderas. El mensaje central de Patricia a su audiencia latina era poderoso en su simplicidad. Tú también eres un escogido. En The Chosen vemos cómo Jesús llamó a pescadores ordinarios, a cobradores de impuestos odiados, a mujeres con pasados oscuros, a personas rotas y descalificadas por la sociedad. Esos son los escogidos originales. Pero la obra de Jesús no terminó hace 2000 años. Él sigue llamando escogidos hoy. Y si estás viendo este testimonio, si algo en tu corazón está resonando con esta verdad, probablemente eres uno de los escogidos de esta generación. Jesús te está llamando exactamente como está, con todo tu dolor, tu duda, tu pecado, tu incredulidad. Él me llamó cuando yo era atea, deprimida, suicida, llena de amargura. Si me llamó a mí, puede llamarte a ti. Patricia era especialmente directa al diferenciar su experiencia de las llamadas experiencias astrales o viajes extracorporales promovidos por movimientos de nueva era. Esto no fue una proyección astral. No fue mi conciencia explorando otros planos de existencia. No fue energía universal ni vibración cósmica. Fue un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, quien murió en una cruz romana real hace 2000 años y resucitó al tercer día. El paraíso no es un estado mental, es un lugar real donde los creyentes en Cristo van cuando mueren físicamente. Mis amigas que practican yoga y Reiki me preguntan si fue un viaje astral. Les digo, no. Los viajes astrales, si existen, son engaños demoníacos. Lo que yo experimenté fue la gracia de un Dios misericordioso que me dio una segunda oportunidad y me mandó de regreso con un mensaje: arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
En cada presentación, Patricia concluía con un llamado evangelístico que no dejaba espacio para ambigüedad o medias tintas. Si eres madre soltera luchando sola, Jesús te ve y te conoce. Si has perdido un hijo y el dolor te está matando, Jesús lloró en la tumba de Lázaro y entiende tu agonía. Si estás deprimido al punto del suicidio, Jesús vino a dar vida abundante. Si eres escéptico o ateo como yo era, Jesús puede revelarse a ti de maneras que destruirán tu incredulidad. Si eres adicto a drogas, alcohol, pornografía, Jesús liberó a María Magdalena de 7 demonios y puede liberarte a ti. Si sientes que has pecado demasiado para ser perdonado, recuerda que Jesús murió entre 2 criminales y le prometió el paraíso a uno de ellos ese mismo día. La sangre de Cristo es suficiente para cubrir cualquier pecado, cualquiera. No importa qué tan oscuro sea tu pasado, el cielo es real. Continuaba Patricia con lágrimas corriendo por su rostro cada vez que daba este mensaje. La vida eterna existe. Vas a morir algún día. Es inevitable. Y en ese momento te encontrarás cara a cara con la realidad de Dios, quieras o no. La pregunta es, ¿estarás cubierto por la sangre de Jesús o enfrentarás el juicio por tus pecados? La Biblia dice en Juan 11:25, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa no es poesía bonita, es verdad literal. Valeria está viva en el paraíso porque creyó en Jesús con fe infantil. Yo voy a reencontrarme con ella algún día, no por mis méritos, sino por la gracia de Cristo. Y tú también puedes tener esa esperanza si entregas tu vida a Él hoy. Patricia terminaba cada testimonio con una oración que invitaba a la audiencia a repetir en voz alta: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdona todos mis pecados y límpiame con tu sangre. Entra en mi corazón y transforma mi vida. Te acepto como mi Salvador personal y Señor. Dame la esperanza de la vida eterna y la promesa de reencontrarme con mis seres amados que partieron en ti. Consuela mi dolor, sana mis heridas, restaura mi fe. Te entrego todo lo que soy. Amén. Después de cada reunión, personas se acercaban a Patricia llorando, contando cómo habían orado esa oración con fe genuina por primera vez en sus vidas. Algunos eran ateos convertidos. Otros eran católicos nominales que nunca habían tenido un encuentro personal con Cristo. Otros eran evangélicos tibios que necesitaban renovación. Todos compartían una cosa: la esperanza de que la muerte no es el final, de que el cielo es real, de que existe la posibilidad de reunirse con aquellos que aman en la presencia eterna, de un Dios que se hizo hombre para pagar el precio de nuestros pecados. Patricia concluía siempre con las mismas palabras: que este testimonio rompa el escepticismo y traiga conversión genuina a los corazones latinos que tanto necesitan esperanza. Gloria a Dios por siempre. Amén.